Bueno, pastor, empezó de muy niña. Yo era una niña, tenía necesidades, la casa no era una gran casa, pero yo era feliz con mi hermana, yo era la mayor. Pero jugábamos, yo era feliz, pero después a los 8 años yo tuve un accidente doméstico en casa. Y le dijeron a mi mamá que se tenía que preparar porque yo podía morir. Entonces, pero yo pasé eso, pero yo empecé ahí a ver a mi mamá, el sufrimiento de mi mamá. A los 8 años yo veía a mi mamá que sufría mucho debido a mi accidente, porque yo no sé qué en realidad le decían los médicos a ella, pero yo siempre la veía salir de la consulta llorando. Entonces eso en mí empezó a pesar como niña. Este accidente, ¿qué le causó? Bueno, en mí me quedé con marca en mi cuerpo. Y entonces mi mamá la veía sufrir por mí. Pero yo no sé qué es lo que los médicos le decían, que yo la veía llorar mucho a ella, la veía sufrir. Entonces yo como niña, teniendo 8 años, yo me estaba echando la culpa de que por culpa mía ella estaba sufriendo. Y yo en un momento yo dije, mejor que me hubiera muerto, para que ella no hubiera seguido sufriendo. Y después mis papás se separaron cuando yo tenía 13 años. Y en un momento quedamos solas con mi hermana en la casa. Y después volvió mi mamá a la casa y después yo empecé a salir con mi hermana y conocí a mi actual esposo. Yo me casé cuando tenía 16 años. Muy joven. Me casé y tuve mi hija a los 17 años. Y a los 3 meses de vida de mi hija falleció, mi primera hija. Falleció su hija. Sí, mi hijo falleció. Con 3 meses de vida. 3 meses, pastor. Dios mío. Yo, cuando yo tomé a mi hija en brazos, antes que ella falleciera, no me había dado cuenta que yo tenía 17 años y que tenía una guagua en brazos. Y cuando yo la tenía en brazos decía, ¿qué hago? Porque es como tener una muñeca en las manos. Y bueno, a los 3 meses falleció. Una guagua con otra guagua. Así es. Y a los 3 meses falleció. Le dio una meningitis. Y eso la llevó, sí. Dios mío. Ay, yo empecé con problemas más graves, porque a pesar de lo que traía de atrás, empecé con depresión. Empecé con depresión porque todo el proceso yo lo viví hacia adentro. Mi duelo, mi todo lo viví yo sola. Lloraba en la noche. Cuando iba al cementerio ya después dejé de ir porque empecé con problemas de que me seguían, de que me miraban. Empecé a sentir cosas extrañas. Entonces yo dejé de ir. Y ahí empezó todo mi calvario, porque empezaron a acontecerme cosas extrañas, que me llamaban y yo salía y no había nadie. No empecé a dormir, no dormía. Me empecé a poner nerviosa, me empecé a poner una persona un poco agresiva. Entonces empecé a tener miedo, mucho miedo. Empezó a tener trastornos espirituales. Sí, mucho miedo. No quería que llegara la noche. Ya después yo tuve otro hijo. Mi hijo me veía mi sufrimiento, que yo no sabía lo que me estaba pasando. Y dolores de cabeza, pero no era un dolor que uno dice, ya me tomo una pastilla, se me va a pasar. Esto eran clavadas en la cabeza, que yo hasta me encogía del dolor, porque era una clavada fuerte que me da. Entonces yo decía, si yo voy al médico, me van a decir que yo estoy loca, porque yo le voy a hablar de lo que me pasa y ellos no me van a entender. Y yo no iba. Porque yo no quería que llegara la noche, porque después empecé con que mi cuerpo se empezó, yo cerraba los ojos y se me paralizaba todo mi cuerpo. Entonces yo quería despertar, hablar y no me salía la voz, no podía moverme, nada, no podía moverme, y yo quería gritar y no podía gritar. Yo escuchaba a mis hijos jugar y quería que me vinieran a ayudar, pero yo no podía mover ni un músculo de mi cuerpo, nada.
O sea, vivía aterrada usted. Muy mal, yo lloraba. Llegó en el punto de que mi esposo me miraba y él estaba desesperado y no sabía qué hacer. Y yo me tiraba al suelo y me ponía a llorar, a gritar, que alguien me ayudara porque yo ya no daba más, yo ya aguantaba todo ese sufrimiento. Eso es lo que me estaba pasando, porque yo no tenía explicación de lo que me acontecía y cómo un médico me iba a entender. Si ni yo misma entendía que dentro de mí qué es lo que me estaba pasando. Me ahogaba, me apretaba en mi cuello, me cargaba en mi cuerpo, me apretaba en el cuello, no podía respirar. Y eso para mí fue horrible, fue Muy terrible. mal Muy estaba. mal, muy- O sea, mal de salud físicamente, mal espiritualmente y mal psicológicamente. O sea, completamente mal Sí, estaba. yo estaba mal, muy mal. Fue afectando mi matrimonio porque yo no quería hacer nada, yo no quería levantarme, no quería hacer nada, No tenía ganas de nada. no, nada. Y si hacía algo lo hacía porque yo veía a mis hijos que se tenían que almorzar, pero nada más. Eso es, creo que los momentos de mi vida que yo me acuerdo ahora, pero yo ya sé lo que significa eso, yo sé por lo que... O sea, una vida sin sentido la suya. Sí, nada. Una vida sin sabor, sin valor, sin nada. Nada, vacía, porque yo me Vacía. sentía vacía. Yo decía, yo tengo mi marido, tengo mis hijos, tengo una familia bien constituida, pero estaba vacía por dentro. Pero le faltaba lo más faltaba algo, importante algo. que era la presencia de Dios. Sentía que yo me estaba volviendo loca. Y yo ya me veía ya encerrada en un psiquiátrico. Así de mal me veía yo. Y decía, no puede ser, yo no quiero eso para mi vida, no. Y yo sabía que Dios existía. Y el momento más crítico de mi vida fue O sea, iba empeorando Sí, su sí, situación. el momento más crítico de mi vida, ya cuando yo vi que ya, fue cuando fui a dormir y no podía despertar, no podía mover mi cuerpo, no podía abrir los ojos, Paralizada. toda, entera, Dios mío. y yo mentalmente, yo quería gritar, hablar y no podía, y quería que alguien me fuera a ayudar y no podía. ¿Qué le pasó? En un momento que no sé qué, con tanta fuerza, no sé si fue fuerza interior que yo, como que de repente soltó algo en mi cuerpo y ahí como que reaccioné. Después ya no quería ir a dormir en la noche, no quería dormir. Llegaba la noche y yo no quería ir a acostarme. Y así ya andábamos aquí en el centro y mi esposo dijo, ahí está la iglesia. Y ahí llegaron. Y yo tomé del brazo a mi esposo y le dije, no, llévame, yo quiero ir, llévame. Y llegamos un día súper temprano, llegamos a las 6 de la tarde, la reunión era a las 8 de la noche. Y ahí empezaron a participar. Ahí empezamos a participar. Ahí lo que primero me llamó la atención cuando yo escuché al pastor, cuando dijo que Dios estaba vivo. Ahí, eso para mí fue lo más valioso. Y dije, como un tesoro escondido. Y para mí eso fue A usted le tocó. sí, Mucho. yo dije, sí, para mí cuando escuché eso dije, no, dije. Y le dije a mi esposo, yo quiero ir todos los días. Ahí yo empecé a perseverar, a luchar, y ahí yo escuché al pastor que venía a la hoguera santa. Y ahí yo dije mi oportunidad de cambiar mi vida, de conocer a ese Dios maravilloso que habla y que haga una transformación dentro de mí. Y yo me lancé con todo. O sea, con la presencia de Dios en su vida, usted cambió espiritualmente, Así psicológicamente, es. anímicamente. Hubo un cambio en su carácter, en su conducta, en su índole, adentro suyo. Así es. Y cambió todo también a su alrededor. Todo. Lo que yo pensé que nunca iba a tener, lo tengo hoy día. O sea, Todas mis necesidades. Dios le dio una vida completamente Así nueva. es, nueva. Valió la pena, señora Rosana, haber participado de la hoguera santa, haber entregado su vida en el altar de Dios. Así es, valió la pena. Mirando aquella cámara, señora Rosana,
¿qué consejo daría usted a todas essas pessoas que estão vendo o programa e que se identificam com sua história? Bueno, yo las personas que están viendo este programa, así como un día yo también vi que la persona no espere, que así como yo tuve una actitud y no esperé, yo vine a la presencia de Dios, busqué de Dios, quise conocer a este Dios y Dios, Él transformó mi vida. Yo creo que la persona que está viendo no debe esperar, tiene que actuar ahora y venga a probar que Dios existe y que Dios transforma y cambia la vida de las personas, y que en realidad lo principal es tenerlo a Él dentro de uno, que es el Espíritu Santo. No hay que perder el tiempo. No hay que perder más tiempo, es ahora, ya. Así lo hice yo, perseveré, luché y Dios transformó y me dio mucho más de lo que yo pensaba. E aqui está a mi lado relatando a obra maravilhosa que Jesus ha hecho Así en su vida. Así es, pastor. Señora Rosana, muchísimas gracias y que Dios le siga bendiciendo aún más a usted y a toda su familia.